Hola, la historia es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas reales es pura coincidencia. Disfruten del vídeo. La historia sigue a un hombre que enfrenta el rechazo inesperado de su esposa justo después de una boda lujosa. Lo que debía ser un inicio feliz se transforma en confusión y tensión emocional. Las decisiones y actitudes de su pareja comienzan a revelar secretos ocultos. Gracias. Después de darle una boda de $500,000, mi esposa me rechazó en la luna de miel. Estábamos en la suite presidencial del resort más exclusivo de Cancún, con vista al mar turquesa y champán francés enfriándose en la cubeta de plata. Habían pasado apenas 6 horas desde que pronunciamos nuestros votos frente a 200 invitados. Valeria se quedó de pie junto a la ventana, todavía con el vestido de novia puesto, mirándome con una frialdad que nunca había visto en sus ojos. Tomó su copa de champán, bebió un sorbo largo y dejó caer las palabras como si fueran piedras. No te voy a tocar, Rodrigo. Nunca lo hice por amor, lo hice por esto. Levantó su mano izquierda, donde brillaba el anillo de compromiso con diamante de 3 quilates que me había costado el sueldo de 8 meses. Me quedé paralizado, sosteniendo mi propia copa a medio camino de mis labios. El silencio entre nosotros era tan denso que podía escuchar las olas rompiendo contra la playa, 5 pisos más abajo. Valeria sonrió, pero no era la sonrisa dulce con la que me había conquistado 2 años atrás. Era una mueca cruel, satisfecha. Mi nombre es Rodrigo Fuentes, tengo 32 años, y hasta hace exactamente 6 horas creía que me había casado con el amor de mi vida. Valeria y yo nos conocimos en un café del centro, donde ella trabajaba como mesera mientras estudiaba nutrición. Me enamoré de su risa, de cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de sus sueños, de la forma en que apretaba mi mano cuando caminábamos por el parque. Durante 2 años construimos lo que yo pensaba era una relación sólida, real, inquebrantable. La boda lujosa había sido idea mía. Quería darle todo lo que nunca había tenido. Valeria creció en un barrio humilde, criada solo por su madre después de que su padre los abandonara cuando ella tenía 7 años. Me contaba historias de cómo de niña soñaba con una boda de princesa, con un vestido blanco que brillara bajo las luces, con flores en cada rincón, con una fiesta que durara hasta el amanecer. Yo trabajaba como ingeniero civil en una constructora mediana. Había ahorrado cada peso durante 3 años. Incluso pedí un préstamo personal para cubrir los gastos finales, 500,000 pesos. Esa fue la cifra total. El salón de eventos más elegante de la ciudad, con techos de 6 metros de altura y arañas de cristal, flores importadas, rosas blancas, lirios, orquídeas, un banquete de 7 tiempos preparado por el chef que había ganado premios nacionales, mariachi de 20 músicos, después banda en vivo hasta las 3 de la mañana, bar abierto con licores premium, la luna de miel en Cancún, 5 noches en suite presidencial, todo incluido. Valeria había llorado cuando le mostré el anillo de compromiso. Había llorado cuando vio por primera vez el salón decorado para la boda. Había llorado en el altar, con las manos temblando entre las mías, mientras el sacerdote nos declaraba marido y mujer. Yo había interpretado esas lágrimas como emoción pura, como felicidad desbordada. ¡Qué idiota fui! Ahora estaba aquí, en esta habitación que costaba $1,200 por noche, mirando a una extraña con el rostro de mi esposa. Valeria se quitó los zapatos de tacón, los dejó caer sobre la alfombra color crema y caminó hacia la mesita donde había dejado su teléfono celular. ¿De qué estás hablando?, logré articular finalmente. Mi voz sonó quebrada, patética. Valeria, no entiendo. ¿Qué significa esto? Ella revisó su teléfono con una tranquilidad insultante, como si yo no estuviera ahí rogando por una explicación. Sus dedos se deslizaban por la pantalla mientras escribía mensajes que yo no podía ver. Después de lo que pareció una eternidad, levantó la vista. Significa que cumplí mi parte del trato, dijo, guardando el teléfono en su bolso de mano. La boda, las fotos, los votos frente a tus amigos y familia, todo eso ya está hecho. Ahora tengo lo que necesitaba: un matrimonio legal, acceso a tus cuentas bancarias como esposa y la mitad de todo lo que posees cuando me divorcié de ti en 6 meses. Las palabras me golpearon como puños en el estómago. Retrocedí un paso. Tuve que apoyarme en el respaldo del sofá de terciopelo azul para no caer. Esto es una broma, susurré. Tiene que ser una broma de mal gusto. Valeria se rió, una risa genuina, alegre, como si acabara de escuchar el mejor chiste del mundo. No es ninguna broma, mi amor. Las últimas 2 palabras las pronunció con un sarcasmo que cortaba como vidrio. Es un plan, uno muy bien pensado, por cierto, y tú caíste perfectamente. Me senté en el sofá porque mis piernas no me sostenían más. La infidelidad emocional es una cosa, pero esto era otra categoría completamente diferente. No era traición matrimonial impulsiva, era premeditación fría. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Desde el principio, respondió con naturalidad, como quien describe su rutina matutina. Se desabrochó los primeros botones del vestido de novia, dejando ver el encaje del corsé. Desde el día que te conocí en ese café. ¿Crees que fue coincidencia
experiencia que derramara café en tu camisa? Por favor, Rodrigo, te había investigado durante 2 semanas antes de ese encuentro casual. Sabía dónde trabajabas, cuánto ganabas, que no tenías deudas grandes, que eras el tipo de hombre estable y predecible perfecto para esto. Sentí náuseas. Toda nuestra historia, cada momento que había atesorado en mi memoria, cada beso, cada promesa, cada te amo, susurrado en la oscuridad de la noche. Todo había sido una actuación meticulosamente ensayada. ¿Y tus estudios de nutrición?, pregunté estúpidamente, aferrándome a cualquier detalle que pudiera resultar real. Nunca estudié nutrición, admitió, quitándose los aretes de perlas que le había regalado su supuesta mejor amiga en la despedida de soltera. Eso también fue parte de la historia. Necesitaba verte como el héroe que me rescataba de una vida difícil, el hombre generoso que me ayudaría a alcanzar mis sueños. Funciona siempre. Los hombres como tú adoran sentirse necesarios, indispensables. Me puse de pie abruptamente. La rabia empezaba a abrirse paso a través del shock. Los hombres como yo, repetí, sintiendo cómo me temblaba la mandíbula. ¿Qué significa eso exactamente? Valeria me miró con algo parecido a la lástima, pero distorsionado, contaminado por el desprecio. Significa hombres buenos, trabajadores, honestos, aburridos. Caminó hacia el minibar, sacó una botella pequeña de vodka, la abrió y bebió directamente del envase. Significa hombres que creen en el amor verdadero y en los finales felices. Hombres que gastan $500,000 en una boda sin pensar 2 veces. Hombres fáciles de manipular. Cada palabra era una bofetada. Quise gritarle, quise exigirle que se detuviera, quise decirle que no tenía derecho a destruir mi vida de esta manera, pero algo en mi interior me mantuvo callado, observando, porque en ese momento, mientras la veía beber vodka barato vestida con un traje de novia de $30,000, me di cuenta de algo. Valeria estaba hablando demasiado. La gente que realmente quiere salirse con la suya no revela sus planes tan fácilmente. No se jacta de sus victorias antes de tenerlas aseguradas. Mi cerebro de ingeniero, entrenado para identificar fallas estructurales, comenzó a analizar la situación con una claridad helada que contrastaba con el caos emocional en mi pecho. ¿Quién más está involucrado?, pregunté, forzando mi voz a sonar derrotada, rota. No fue difícil actuar. No hiciste todo esto sola. Valeria sonrió ampliamente, complacida de que yo estuviera aceptando la realidad. Sacó su teléfono nuevamente y me mostró la pantalla. Era una conversación de chat con alguien llamado R. Los mensajes eran explícitos, detallados, asquerosos. Planes sobre cómo seducirme, cómo mantener mi interés, cuándo pedirme que aumentara el presupuesto de la boda, incluso sugerencias sobre frases específicas para usar durante nuestras conversaciones íntimas. Rodrigo conoce a Roberto, dijo Valeria con una sonrisa radiante, como si estuviera presentando a su novio ante sus padres. Bueno, técnicamente ya lo conoces. Estuvo en la boda, fue mi pareja de baile durante el vals, ¿recuerdas? Alto, guapo, tatuajes en los brazos. Le dijiste que era mi primo. El mundo se inclinó peligrosamente. Roberto, el hombre que había estrechado mi mano con una sonrisa amigable mientras me felicitaba por haber ganado el premio mayor. El hombre que había abrazado a Valeria durante 3 canciones seguidas mientras yo bailaba con mi madre. El hombre que, ahora que lo pensaba, había estado observándome toda la noche con una expresión que en ese momento interpreté como admiración, pero que ahora reconocía como burla. Roberto y yo llevamos 4 años juntos, continuó Valeria, deslizando el dedo por las fotos en su teléfono. Imágenes de ellos dos en la playa, en restaurantes, en la cama, fechas estampadas en cada una, algunas de apenas semanas atrás, durante lo que se suponía eran sus clases nocturnas de nutrición. Él es quien tuvo la idea original. Es brillante, ¿sabes? Ya hicimos esto 2 veces antes. Tú eres el tercero. El primero fue un contador de 45 años en Monterrey. Le sacamos $200,000 antes de que se diera cuenta de que algo andaba mal. El segundo fue un veterinario en Guadalajara. Ese fue más complicado porque no tenía tanto dinero, pero Roberto logró convencerlo de que invirtiera en un negocio falso de clínica veterinaria. $150,000. Valeria hablaba con orgullo, como si estuviera relatando logros académicos. Pero tú, Rodrigo, tú has sido el mejor. $500,000 en una sola noche, más todo lo que podamos sacar de tus cuentas bancarias en los próximos meses antes del divorcio. Me dejé caer nuevamente en el sofá, cubriendo mi rostro con las manos. Necesitaba que ella creyera que estaba destrozado, completamente derrotado, porque mientras ella seguía hablando, mi mente trabajaba a toda velocidad. Recordé cada detalle extraño de los últimos meses que había ignorado. Las veces que Valeria olvidaba su teléfono desbloqueado sobre la mesa. Las ocasiones en que insistía en que yo pagara todo en efectivo en lugar de tarjeta. Como siempre rechazaba mis sugerencias de abrir una cuenta bancaria conjunta antes de casarnos. Esa última parte era crucial. No teníamos cuenta conjunta. Legalmente, ella era mi esposa ahora, sí, pero no tenía acceso automático a mi dinero. Necesitaría mi cooperación para transferencias, o tendría que esperar a un proceso legal de divorcio que podría tomar meses, durante los cuales yo podría proteger mis activos. Veo que estás procesando todo esto, dijo Valeria
Valeria, interpretando mi silencio como derrota total. Se acercó y se sentó a mi lado en el sofá, tan cerca que pude oler su perfume caro, el que yo le había comprado para el día de la boda. Mira, no tiene que ser horrible. Si cooperas, si firmas los papeles de transferencia que Roberto va a traer mañana, haremos esto rápido e indoloro. Te dejaremos con algo. No somos monstruos. ¿Qué papeles? Pregunté con voz apagada, manteniendo las manos sobre mi rostro. Transferencias bancarias, cambios en la titularidad de tu carro, ese tipo de cosas. Roberto es muy bueno con documentos legales. Trabajó en un despacho de abogados durante años antes de que lo despidieran por... Bueno, eso no importa. Se rió entre dientes. El punto es que sabe cómo hacer que las cosas parezcan legítimas. Firmas todo mañana y en una semana estaremos fuera de tu vida. Puedes decirle a todos que simplemente no funcionó, que te casaste muy rápido, que fue un error. Nadie tiene que saber la verdad. Levanté la vista lentamente. ¿Y si me niego? La sonrisa de Valeria desapareció. Sus ojos se enfriaron hasta convertirse en hielo. Entonces lo hacemos de la manera difícil. Tengo mensajes tuyos que puedo editar para que parezca que me amenazaste. Tengo amigas que testificarán que fuiste violento conmigo durante nuestro noviazgo. Puedo hacer que pierdas tu trabajo, tu reputación, todo. Y aún así conseguiré mi parte en el divorcio. Solo que te costará mucho más en abogados y sufrimiento. Ahí estaba. La amenaza real, la traición matrimonial completa se revelaba en su totalidad. No solo había fingido amarme, no solo había planeado robarme, sino que estaba dispuesta a destruir mi vida completamente si no me sometía a sus exigencias. Me puse de pie despacio, caminé hacia la ventana donde ella había estado parada minutos antes. Las luces del resort brillaban sobre la playa, las palmeras se mecían con la brisa nocturna. Parejas caminaban de la mano por la arena. El mundo seguía girando, ajeno a que mi vida acababa de explotar en pedazos. Está bien, dije finalmente, sin voltear a verla. Lo haré, firmaré lo que quieras mañana. Escuché cómo Valeria exhalaba con alivio. Sabía que serías razonable. Siempre fuiste el hombre razonable, Rodrigo. Es una de las cosas que hizo esto tan fácil. Se levantó del sofá, caminó hacia la habitación matrimonial de la suite. Voy a dormir en la cama. Tú puedes quedarte aquí en el sofá, o hay otra habitación más pequeña al fondo, como prefieras. Roberto llegará mañana en el vuelo de las 10 de la mañana. Nos reuniremos aquí a mediodía. La puerta de la habitación se cerró. Escuché el pestillo deslizarse. Me quedé solo en esa sala lujosa, rodeado de champaña sin beber y pétalos de rosa que el personal del hotel había esparcido para crear un ambiente romántico. Saqué mi teléfono celular. Eran las 11:40 de la noche. Tenía 14 mensajes de felicitación de amigos y familiares, 3 llamadas perdidas de mi madre preguntando cómo estaba la luna de miel, un video que mi hermano menor había grabado de mi padre llorando de emoción durante mi discurso en la boda. No respondí ninguno. En lugar de eso, abrí mi aplicación bancaria. El préstamo de 200,000 pesos que había pedido para completar el pago de la boda todavía aparecía ahí, programado para pagarse en cuotas durante los próximos 3 años. Mis ahorros, casi agotados, mostraban un saldo de 45,000 pesos. Mi tarjeta de crédito estaba al límite después de pagar el anticipo del hotel. Valeria tenía razón en una cosa: era un hombre predecible, pero se había equivocado en algo crucial. Los ingenieros civiles no solo construimos estructuras, también sabemos exactamente dónde están sus puntos débiles, sus fallas, los lugares precisos donde aplicar presión para derribar todo el edificio. Empecé a escribir mensajes, no a mis amigos ni familia, a personas que Valeria no sabía que yo conocía, personas cuya existencia ella nunca había considerado porque estaba tan segura de su plan perfecto. El primero fue a mi primo Javier, quien trabajaba como investigador privado en Puebla. Necesito que vengas a Cancún mañana en el primer vuelo. Trae tu equipo de grabación, te explico todo cuando llegues. El segundo fue a mi amiga Laura, abogada especializada en derecho familiar, con quien había estudiado la universidad. ¿Puedes estar disponible mañana para una consulta urgente por videollamada? Es sobre mi matrimonio. Sí, sé que me acabo de casar hoy, por eso es urgente. El tercero fue a mi jefe en la constructora, disculpándome por escribir tan tarde, pero informándole que necesitaba tomar el resto de mi semana de luna de miel como licencia por enfermedad. No me iba a mover de este hotel hasta resolver esto. Pasé toda la noche despierto, sentado en ese sofá de terciopelo azul, planeando. No con rabia ciega ni deseos de venganza impulsiva, con la misma precisión metódica que usaba para calcular cargas estructurales y resistencia de materiales. Valeria y Roberto habían cometido errores, muchos errores, y yo iba a encontrar cada uno de ellos. A las 6 de la mañana, cuando la luz del amanecer empezaba a filtrarse por las cortinas, escuché movimiento en la habitación principal. Valeria salió vistiendo una bata del hotel, con el cabello recogido en una cola de caballo, luciendo descansada y satisfecha. «Buenos días», me saludó con falsa dulzura. «¿Dormiste bien?» «No dormí», respondí con honestidad. «Estuve pensando en todo». «Bien, eso significa que entiendo
entiendes la situación. Se sirvió café de la cafetera que había en la pequeña cocina de la suite. Roberto confirmó que su vuelo aterriza a las 10:30. Estará aquí al mediodía, como dije. Sugiero que uses estas horas para prepararte mentalmente. Esto será más fácil si no te resistes. Asentí sin decir palabra. Valeria me estudió con la mirada, buscando señales de rebeldía, pero yo mantuve mi expresión neutral, derrotada. Satisfecha, se llevó su café a la terraza y se sentó a ver el mar mientras revisaba su teléfono celular. Aproveché su distracción para enviar un último mensaje a Javier. Cuando llegues, no vengas directamente a la habitación. Espera en el lobby. Te avisaré cuándo subir. Las horas pasaron con una lentitud agónica. Valeria pidió servicio a la habitación para el desayuno. Huevos benedictinos, frutas frescas, jugo de naranja recién exprimido. Comió con apetito mientras yo apenas probaba un trozo de pan. Ella interpretó mi falta de apetito como angustia. Estaba parcialmente en lo correcto, pero no por las razones que ella creía. A las 11:30, Valeria recibió un mensaje. Roberto ya aterrizó. Viene en camino. Me miró con algo parecido a la simpatía. ¿Quieres cambiarte de ropa? Te ves terrible con el traje de ayer arrugado. Me había olvidado por completo de que todavía llevaba puesto el traje de la boda, ahora despeinado y desarreglado después de pasar la noche en el sofá. Me dirigí a mi maleta, saqué ropa casual, me cambié en el baño. Cuando salí, Roberto ya estaba ahí. Entró como si fuera el dueño del lugar, con una sonrisa arrogante que me hizo apretar los puños. Era tal como lo recordaba, alto, musculoso, tatuajes tribales asomándose por debajo de las mangas de su camisa. Llevaba una mochila negra que dejó caer sobre la mesa del comedor. Rodrigo, amigo, me saludó con falsa camaradería, extendiendo su mano. Lamento que las cosas hayan resultado así. De verdad, nada personal, ¿sabes? Solo negocios. No estreché su mano. Me quedé parado en medio de la sala, mirándolo con una mezcla de asco y furia contenida. Roberto rió y retiró su mano. Entiendo, estás molesto. Es natural, pero créeme, esto es lo mejor para todos. Abrió su mochila y sacó una carpeta manila llena de documentos. Aquí está todo. Transferencias bancarias por 300,000 pesos a esta cuenta. Señaló un número de cuenta escrito a mano en uno de los formularios. Cambio de titular de tu vehículo a nombre de Valeria. Autorización para que ella acceda a tu cuenta de ahorros para el retiro. Y un acuerdo prenupcial retroactivo que básicamente dice que tú aceptas que este matrimonio fue un error y que estás de acuerdo en una división equitativa de bienes. Eso es ilegal, dije con voz plana. Los acuerdos prenupciales no se pueden hacer después de casarse. Roberto sonrió con condescendencia. Técnicamente tienes razón, pero este documento tiene fecha de hace 3 meses. Con las firmas correctas y los testigos adecuados, que ya están arreglados, pasará cualquier revisión superficial. Para cuando un juez lo examine de verdad, si es que alguna vez llega tan lejos, ya habremos desaparecido con tu dinero. Valeria se acercó a mí, puso su mano en mi hombro con una delicadeza que era pura actuación. Rodrigo, por favor, solo firma. No queremos hacerte daño, solo queremos lo que es justo. Piénsalo como un pago por servicios prestados. Te di 2 años de compañía, una boda hermosa, recuerdos que puedes atesorar. Vale algo, ¿no? Algo dentro de mí se quebró en ese momento. No de tristeza, sino de una claridad helada y absoluta. Esta mujer, esta extraña con el rostro de Valeria, realmente creía que merecía mi dinero. Realmente pensaba que había hecho algo valioso al mentirme, manipularme, destruir mi confianza en el amor y en la humanidad. Tienes razón, dije suavemente. Vale algo, pero no lo que ustedes piensan. Ambos me miraron con sorpresa. ¿Eso significa que firmarás?, preguntó Roberto, acercando los documentos. Significa que quiero entender algo primero. Caminé hacia la mesa, tomé uno de los formularios. Dijiste que ya hicieron esto 2 veces antes, el contador en Monterrey y el veterinario en Guadalajara. Así es, confirmó Valeria con orgullo. Ambos cayeron incluso más rápido que tú. ¿Y ellos firmaron documentos como estos? El contador sí, respondió Roberto, sacando un cigarrillo de su bolsillo trasero. Valeria le hizo un gesto de que no fumara adentro. Él lo guardó con fastidio. El veterinario fue diferente. No tenía mucho efectivo, así que tuvimos que ser más creativos. Pero sí, al final cooperó. ¿Y nunca los denunciaron? Valeria y Roberto intercambiaron una mirada. El contador intentó, admitió Valeria, pero retractó su denuncia cuando amenazamos con mostrarle a su familia las fotos. ¿Qué fotos?, pregunté, aunque tenía una idea de la respuesta. Fotos mías y de él en situaciones comprometedoras, explicó Valeria sin el menor rastro de vergüenza, tomadas con su consentimiento, por supuesto, durante nuestra relación, pero su esposa y sus hijos no sabían que él tenía una amante. Prefirió perder el dinero que perder su familia. Roberto rió. El veterinario fue más difícil. No tenía familia que proteger, pero tenía una reputación profesional. Le hicimos saber que podíamos arruinarla con acusaciones de maltrato animal. Falso, obviamente, pero el solo escándalo habría destruido su clínica. También eligió el silencio. Los escuché confesar todo esto con una mezcla de horror y satisfacción. Cada palabra era una condena más. Cada detalle revelaba exactamente qué tipo de personas eran. Depredadores calculadores sin un ápice de remordimiento. Entiendo, dije finalmente. Solo una pregunta más antes de firmar. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Valeria y tú. Roberto, ¿dónde empezó todo esto? Roberto se acomodó en una de las sillas como si estuviéramos teniendo una conversación casual
casual entre amigos. Nos conocimos en un bar hace 5 años. Yo acababa de salir de la cárcel después de cumplir 18 meses por fraude con tarjetas de crédito. Valeria trabajaba como bailarina en un club nocturno. Los dos estábamos buscando una forma rápida de hacer dinero sin trabajos reales. Una cosa llevó a la otra. Valeria asintió, recordando con nostalgia. Roberto tuvo la idea después de ver una película sobre estafadores. Dijo que la gente era más vulnerable cuando estaba enamorada, que bajarían sus defensas completamente. Tenía razón, funcionó mejor de lo que esperábamos. ¿Y nunca se sintieron mal?, pregunté genuinamente curioso. ¿Nunca pensaron en las personas cuyas vidas destruían? Valeria me miró como si hubiera dicho algo absurdamente ingenuo. Rodrigo, vivimos en un mundo donde la gente usa a otra gente todo el tiempo. Jefes explotando empleados, políticos mintiendo a ciudadanos, compañías engañando a consumidores. Nosotros solo nos adelantamos al sistema. Encontramos una forma de tomar lo que necesitábamos de gente que podía darse el lujo de perderlo. Yo no podía darme el lujo de perder 500,000 pesos, señalé. Estoy endeudado por años por esa boda. Roberto se encogió de hombros. Eso es tu problema, amigo. Nadie te obligó a gastar tanto. Esa fue tu decisión. Nosotros solo aprovechamos tu necesidad de impresionar. Asentí lentamente, como si estuviera aceptando su lógica retorcida. Tienes razón, fue mi decisión. Tomé la pluma que Roberto había sacado de su mochila. Dame los papeles, los firmaré. Valeria exhaló con alivio visible. Roberto sonrió victorioso. Ahora sí estás pensando con claridad. Coloqué el primer documento sobre la mesa. Era la transferencia bancaria. La pluma tocó el papel, justo sobre la línea donde debía firmar. Fue entonces cuando toqué el botón de grabación en el teléfono celular que había dejado estratégicamente sobre la mesa, con la cámara apuntando hacia nosotros, disimulado entre las servilletas del desayuno. Antes de firmar, dije con voz clara y fuerte: quiero confirmar algo para que quede absolutamente claro. Ustedes planearon esta estafa desde antes de conocerme, ¿correcto? Correcto, respondió Valeria impaciente. Ya hablamos de eso. Por favor, firma de una vez. Y el plan siempre fue casarse conmigo, sacar el dinero y desaparecer, ¿verdad? Sí, intervino Roberto con irritación. ¿A dónde quieres llegar con esto? A ningún lado. Mentí. Solo quería estar seguro de que entendía todo correctamente. Porque ustedes también estafaron al contador en Monterrey y al veterinario en Guadalajara, usando exactamente el mismo método, ¿no es así? Roberto se puso tenso. Por primera vez, una sombra de sospecha cruzó su rostro. ¿Por qué sigues haciendo preguntas? ¿Qué estás tramando? Nada, dije con la voz más sumisa que pude producir. Solo quiero tener todos los hechos claros en mi mente antes de hacer esto. Es mucho dinero. Necesito procesar qué realmente está pasando. Valeria le puso una mano en el brazo a Roberto, calmándolo. Está bien, es natural que quiera entender. Rodrigo es de esas personas que necesitan analizar todo. Me miró con falsa compasión. Sí, cariño. Exactamente el mismo método con todos. Eres el tercero, pero no serás el último. Ya tenemos identificado al número 4, un dentista en Querétaro con mucho dinero familiar. Empezaremos con él en un par de meses. Interesante, murmuré, asegurándome de que cada palabra quedara capturada en la grabación. ¿Y qué pasa con las pruebas? ¿No les preocupa que alguno de sus víctimas anteriores los encuentre? Roberto rió con arrogancia. ¿Pruebas de qué? Somos novios que se enamoraron, se casaron y luego se divorciaron. Pasa todo el tiempo, y para cuando se dan cuenta de que algo anda mal, nosotros ya cambiamos de ciudad, de identidades si es necesario. Valeria tiene 3 identificaciones diferentes con nombres distintos. Yo tengo 4. Falsificación de documentos. Agregué mentalmente a la lista de delitos que estaban confesando en cámara. Exacto, continuó Roberto, completamente ajeno al peligro. Somos fantasmas, amigo. Para cuando terminas de lamerte las heridas, nosotros ya estamos en otra parte del país, con otros nombres, buscando al siguiente idiota con corazón blando y billetera llena. Valeria se rió entre dientes. Aunque debo admitir que tú fuiste especialmente fácil, Rodrigo. La forma en que te derretías cada vez que te decía te amo, la forma en que hacías cualquier cosa que te pedía, fue casi demasiado sencillo. Parte de mí esperaba más desafío. Perdón por decepcionar tus expectativas, dije con sarcasmo apenas contenido. No te preocupes, respondió Valeria con condescendencia. Al menos fuiste generoso. Esa boda lujosa realmente superó nuestras expectativas. 500,000 pesos es nuestro récord hasta ahora. Roberto golpeó la mesa con impaciencia. Suficiente charla. Firma los papeles, Rodrigo. Quiero terminar con esto y salir de aquí. Valeria y yo tenemos un vuelo a las 6 de la tarde hacia Puerto Vallarta. Vacaciones reales, no como esta farsa de luna de miel. ¿Puerto Vallarta?, repetí. Qué bonito. Lo es, concordó Valeria. Tenemos un departamento rentado allá durante 2 meses. Tiempo suficiente para que tú proceses el divorcio aquí, para que el escándalo se calme y para que planeemos nuestra próxima movida con el dentista en Querétaro. Suena como si tuvieran todo planeado al detalle, observé. Así es como funciona esto, explicó Roberto con orgullo profesional. Planificación meticulosa, ejecución perfecta, salida limpia. Hemos perfeccionado el sistema. Impresionante, dije, y lo decía en serio. Era impresionante, en un sentido retorcido y criminal. Solo una última cosa antes de firmar. ¿Qué ahora?, gruñó Roberto, claramente perdiendo la paciencia. ¿Cómo supieron que yo tenía dinero para
para una boda lujosa. Soy ingeniero, pero no es como si fuera millonario. Valeria sonrió con suficiencia. Te investigamos en redes sociales durante semanas antes del encuentro casual en el café. Vimos fotos de un viaje que hiciste a Europa hace 2 años. Vimos tu carro, tu departamento en una zona decente de la ciudad. Calculamos que si habías ahorrado para eso, podrías ahorrar para una boda si la motivación correcta aparecía. Y teníamos razón. Tenían razón, admití. Ahorré durante 3 años. También pedí un préstamo de 200,000 pesos que estaré pagando durante los próximos 3 años. Eso es tu problema, repitió Roberto. Ahora firma. Tomé la pluma nuevamente. La acerqué al papel. Y entonces sonó un golpe en la puerta de la suite. Los tres nos congelamos. Valeria y Roberto intercambiaron miradas de alarma. ¿Esperabas a alguien?, me preguntó Valeria con voz tensa. Servicio a la habitación. Mentí. Pedí que limpiaran. No pediste nada, contradijo Roberto poniéndose de pie. Te vigilamos toda la mañana. Otro golpe en la puerta, más fuerte esta vez. Servicio de seguridad del hotel, dijo una voz masculina desde afuera. Tenemos que verificar un reporte. Roberto palideció. ¿Qué hiciste?, me preguntó con voz peligrosamente baja. Nada, respondí, guardando mi teléfono en mi bolsillo discretamente. La grabación ya estaba guardada y respaldada en la nube. Tal vez uno de los vecinos se quejó del ruido. Valeria caminó hacia la puerta mirando por la mirilla. Se volteó hacia nosotros con expresión confundida. Es seguridad del hotel, pero hay otras 2 personas con ellos. Un hombre con una cámara y una mujer con un portafolio. El hombre con la cámara era mi primo Javier. La mujer con el portafolio era Laura, mi amiga abogada, que había volado desde la Ciudad de México en el primer vuelo de la mañana, después de mi llamada urgente. Será mejor que abras, les dije a Valeria y Roberto. Si no lo haces, van a usar su llave maestra de todas formas. Roberto me fulminó con la mirada, pero Valeria abrió la puerta lentamente. El oficial de seguridad del hotel, un hombre robusto de unos 50 años, entró primero. Buenos días, recibimos un reporte de actividad sospechosa en esta habitación. ¿Está todo bien aquí? Todo está perfectamente bien, respondió Valeria con su sonrisa encantadora, la misma que había usado para conquistarme. Solo estamos teniendo una reunión familiar privada. Entiendo, dijo el oficial, mirando alrededor de la habitación. Sus ojos se posaron en los documentos esparcidos sobre la mesa. ¿Alguno de ustedes es el señor Rodrigo Fuentes? Yo levanté la mano. ¿Es usted quien solicitó nuestra presencia? Lo es, confirmé. Le pedí que viniera porque estas 2 personas están intentando coaccionarme para que firme documentos fraudulentos. El caos estalló instantáneamente. Roberto se lanzó hacia la mesa intentando agarrar los papeles. Javier fue más rápido, bloqueándolo mientras su cámara capturaba todo. Valeria empezó a gritar que yo estaba loco, que éramos recién casados teniendo una discusión privada, que esto era acoso. Laura entró calmadamente, mostrando su identificación como abogada certificada. Oficial, soy la representante legal del señor Fuentes. Tengo evidencia de que estos 2 individuos, señaló a Valeria y Roberto, han estado operando un esquema de fraude matrimonial en múltiples estados de la República. Eso es absurdo, gritó Roberto. No tienen ninguna prueba. Tenemos una grabación completa de ustedes confesando sus crímenes. Intervine, sacando mi teléfono del bolsillo. Los últimos 30 minutos de conversación, donde admiten haber estafado al menos a 2 personas antes que a mí, donde revelan sus planes futuros, donde confiesan usar identidades falsas y documentación fraudulenta. El rostro de Valeria pasó del rojo furioso al blanco pálido en segundos. Eso es ilegal. No puedes grabar a alguien sin su consentimiento. Laura sonrió fríamente. En México, las grabaciones son admisibles en corte si una de las partes involucradas en la conversación da su consentimiento. El señor Fuentes era parte de la conversación. Su grabación es completamente legal. Roberto intentó correr hacia la puerta. El oficial de seguridad lo bloqueó con un brazo que parecía hecho de acero. No tan rápido, joven. La policía local ya viene en camino. El gerente del hotel los llamó hace 20 minutos cuando el señor Fuentes nos alertó de la situación. No pueden arrestarnos, insistió Valeria con desesperación en su voz. No hicimos nada ilegal todavía. Rodrigo no firmó ningún papel. Intento de fraude, conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos, uso de identidades falsas, enumeró Laura, contando con los dedos. Todo eso es suficiente para una investigación criminal completa, y eso es solo basándonos en la grabación de esta mañana. Cuando las autoridades en Monterrey y Guadalajara se enteren de que hemos localizado a los sospechosos en sus casos sin resolver, las acusaciones se multiplicarán. Roberto se desplomó en una silla, su arrogancia completamente evaporada. Valeria empezó a llorar, pero no eran las lágrimas delicadas y encantadoras que había derramado en nuestra boda. Eran lágrimas de pánico puro, lágrimas de alguien que acaba de darse cuenta de que su mundo perfecto se está desmoronando. Rodrigo, por favor, suplicó, acercándose a mí con las manos extendidas. Podemos arreglar esto. No tiene que terminar así. Yo te amaba. De verdad que sí. Solo me confundí. Roberto me manipuló para hacer esto. Por favor, dile que no presentes cargos. La miré directamente a los ojos. Esos ojos que habían brillado con amor falso durante 2 años. Esos ojos que me habían mirado con ternura mientras planeaban mi destrucción. No, dije simplemente, no te amaba. Ni siquiera me conocías. Solo viste una oportunidad y la tomaste. Y ahora vas
a pagar por ello. 2 oficiales de policía llegaron 10 minutos después. Laura les entregó copias de la grabación, así como un paquete de evidencia que había estado compilando desde mi llamada de la noche anterior. Javier había trabajado toda la noche, usando sus contactos como investigador privado para confirmar que tanto Valeria como Roberto tenían órdenes de arresto pendientes en otros estados por delitos similares. Los esposan a ambos ahí mismo, en esa suite presidencial que se suponía sería el inicio de nuestra vida juntos. Valeria seguía llorando, rogando, prometiendo que cambiaría. Roberto se mantuvo en silencio, sabiendo que cualquier cosa que dijera solo empeoraría su situación. Mientras se los llevaban, Valeria se volteó hacia mí una última vez. «Te odio», escupió con veneno puro en su voz. «Debiste simplemente firmar los papeles. Ahora vas a arrepentirte de esto». «No», respondí calmadamente. «Nunca me arrepentiré de elegir la justicia sobre la cobardía, pero tú vas a tener mucho tiempo en prisión para arrepentirte de subestimar al hombre aburrido, predecible y fácil de manipular». Las puertas del elevador se cerraron, llevándose a Valeria y Roberto fuera de mi vida para siempre. Me quedé parado en esa suite vacía, rodeado del desastre de nuestra luna de miel fallida. Laura puso una mano en mi hombro. «¿Estás bien?» «No», admití con honestidad, «pero voy a estarlo». Javier empezó a guardar su equipo de grabación. «Tengo suficiente material aquí para asegurarme de que nunca salgan de prisión durante mucho tiempo. Las autoridades en Monterrey y Guadalajara van a estar felices de agregar sus casos a los cargos». «Gracias», les dije a ambos. «No podría haber hecho esto sin ustedes». Laura sacó su portafolio y empezó a revisar documentos. «Ahora viene la parte legal compleja. Necesitamos anular el matrimonio, no solo divorciarte. Afortunadamente, el fraude matrimonial es causa suficiente para anulación. También vamos a trabajar para recuperar el dinero de la boda». Valeria tenía cuentas bancarias que probablemente contengan fondos robados de sus víctimas anteriores. «Hay una buena posibilidad de que recuperes al menos parte de tu dinero». «¿Y el préstamo que pediste?», preguntó Javier. «Tendré que pagarlo», reconocí. «Pero al menos no perdí todo, y al menos ellos van a pagar por lo que hicieron. No solo a mí, sino a todos los demás». Pasé los siguientes 5 días en ese hotel, no en la suite presidencial, sino en una habitación regular mucho más económica. El hotel, sintiéndose terriblemente mal por lo que había sucedido en sus instalaciones, me ofreció una tarifa especial. Laura permaneció conmigo, ayudándome a navegar el laberinto legal. Javier regresó a Puebla, pero mantuvo contacto constante, coordinándose con las autoridades. La historia se filtró a los medios locales. «Novia estafadora arrestada en resort de Cancún durante luna de miel», fue el titular. Después a medios nacionales. Mi teléfono celular no paraba de sonar con llamadas de reporteros queriendo entrevistas. Las rechacé todas. No quería ser famoso por esto. Solo quería justicia. El contador de Monterrey y el veterinario de Guadalajara me contactaron a través de Laura. Ambos querían agradecer que finalmente alguien había detenido a Valeria y Roberto. Ambos querían testificar en el juicio. Nos hicimos amigos, unidos por la experiencia compartida de haber sido traicionados por las mismas personas. Mi familia quedó destrozada cuando se enteraron de la verdad. Mi madre lloró durante horas, sintiéndose culpable por no haber visto las señales de advertencia. Mi padre quería volar a Cancún y arreglar las cosas a su manera, lo cual tuve que disuadirlo firmemente de hacer. Mi hermano menor confesó que nunca le había caído bien Valeria, que algo en ella siempre le pareció falso, pero no había querido arruinar mi felicidad. Los amigos que habían asistido a la boda me enviaban mensajes de apoyo. Algunos se sentían culpables por haber celebrado un matrimonio que resultó ser una farsa. Les aseguré que no tenían nada de qué disculparse. Valeria me había engañado a mí, quien la conocía íntimamente. No había forma de que ellos pudieran haber sabido. Hubo momentos, en la soledad de esa habitación de hotel, cuando la tristeza me golpeaba como una ola. No tristeza por perder a Valeria, la mujer que realmente era, sino por perder a la Valeria que yo creía conocer, por perder la vida que había imaginado, los hijos que había soñado tener, el futuro que había construido en mi mente durante 2 años. Pero esos momentos de tristeza eran contrarrestados por algo más fuerte: alivio. Alivio de haber descubierto la verdad ahora y no después de años de matrimonio. Alivio de haber tenido el coraje de enfrentarlos en lugar de simplemente rendirme. Alivio de saber que otros hombres no caerían víctimas del mismo esquema porque los depredadores finalmente habían sido atrapados. La investigación reveló que Valeria y Roberto habían estado operando durante casi 6 años, no 4 como habían afirmado. Habían estafado a 7 víctimas en total, no 2. Los otros 4 casos nunca fueron reportados porque las víctimas sintieron demasiada vergüenza o miedo. El monto total robado excedía los 2 millones de pesos. Vidas arruinadas, confianzas destruidas, corazones rotos, todo por la avaricia de 2 personas sin conciencia. El proceso legal fue largo y agotador. Testimonios, deposiciones, comparecencias en corte. Valeria intentó cada truco en el libro: lágrimas, alegaciones de que había sido coaccionada por Roberto, incluso un intento patético de coquetear con el fiscal para obtener un trato más favorable. Nada funcionó. La evidencia era demasiado sólida. La grabación que había hecho esa mañana en la suite, donde ambos confesaban libremente sus crímenes,
crímenes era devastadora. No había forma de defenderse contra sus propias palabras. Roberto intentó una estrategia diferente, culpar completamente a Valeria, alegando que ella era la cerebro detrás de todo y que él solo era un cómplice involuntario. Pero las cuentas bancarias contaban otra historia. El dinero robado estaba dividido exactamente 50-50 entre sus cuentas. Eran socios equitativos en el crimen. El juicio duró 3 semanas. Yo estuve presente cada día, sentado en la galería, mirándolos directamente mientras uno por uno sus crímenes eran expuestos ante el juez y el jurado. Valeria evitaba mi mirada. Roberto me fulminaba con odio puro. Las víctimas anteriores también testificaron. El contador de Monterrey, un hombre de 48 años con 3 hijos, describió cómo la traición lo había llevado casi al suicidio. El veterinario de Guadalajara habló de cómo había tenido que cerrar su clínica porque ya no podía concentrarse en su trabajo después de la estafa. Hubo otras víctimas que salieron de las sombras durante el juicio. Un maestro de primaria en Oaxaca que había perdido sus ahorros de toda la vida. Un mecánico en Tijuana que había tenido que vender su taller para pagar las deudas que Valeria había acumulado a su nombre. Cada historia era más devastadora que la anterior. El veredicto llegó un viernes por la tarde. Culpables en todos los cargos: fraude, conspiración, falsificación de documentos, uso de identidades falsas, extorsión. La lista era larga. La sentencia vino 2 semanas después. Roberto recibió 12 años de prisión. Valeria recibió 10, con la posibilidad de libertad condicional después de 7 si demostraba buena conducta. Cuando el juez leyó las sentencias, Valeria se derrumbó en sollozos. Roberto simplemente cerró los ojos, aceptando su destino. Los oficiales los escoltaron fuera de la sala, esposados, con destino a prisiones diferentes en estados diferentes. Antes de que se la llevaran, Valeria se volvió hacia mí una última vez. No dijo nada, pero en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Arrepentimiento genuino. No arrepentimiento por lo que había hecho, sino arrepentimiento por haber sido atrapada. Esa mirada me confirmó que había tomado la decisión correcta. Personas como Valeria y Roberto no cambian, no aprenden, no sienten remordimiento real por sus víctimas, solo lamentan las consecuencias de sus acciones. Después del juicio, las autoridades trabajaron para recuperar los fondos robados. Las cuentas bancarias de Valeria y Roberto fueron congeladas y liquidadas. El dinero fue distribuido entre las víctimas de acuerdo a cuánto había perdido cada uno. Recuperé 180,000 pesos. No era el monto completo que había gastado en la boda lujosa, pero era suficiente para saldar gran parte del préstamo y comenzar a reconstruir mis ahorros. Los otros también recuperaron porciones de sus pérdidas. No era justicia perfecta, pero era algo. El hotel en Cancún me contactó meses después del juicio. Habían decidido hacer un gesto de buena voluntad. Me ofrecieron una semana completamente gratis en su resort, en cualquier momento que quisiera, como disculpa por la experiencia traumática que había tenido en sus instalaciones. Rechacé la oferta. No quería regresar a ese lugar. No quería caminar por los mismos pasillos donde mi vida se había desmoronado. Agradecí su generosidad, pero expliqué que necesitaba dejar ese capítulo atrás por completo. Mi trabajo en la constructora fue comprensivo durante todo el proceso. Mi jefe me dio tiempo libre pagado para asistir al juicio y mis colegas organizaron una colecta voluntaria para ayudarme con los gastos legales. Me conmovió profundamente su apoyo. Laura se negó a cobrarme por sus servicios legales. Eres mi amigo, me dijo simplemente, y lo que te hicieron fue monstruoso. No voy a sacar provecho de tu sufrimiento. Insistí en al menos pagar sus gastos de viaje y hotel, pero ella se mantuvo firme en su negativa. Javier también rechazó cualquier pago por su trabajo de investigación. La satisfacción de ver a esos criminales tras las rejas es pago suficiente, bromeó. Aunque yo sabía que hablaba en serio, tuve que encarar la vergüenza de anular mi matrimonio apenas días después de haberlo celebrado. Las anulaciones matrimoniales requieren pruebas de fraude o coacción, y yo tenía ambas en abundancia. El proceso fue sorprendentemente rápido. En 6 semanas, legalmente, era como si mi matrimonio con Valeria nunca hubiera existido. Físicamente, el anillo de bodas todavía estaba en mi dedo. Me tomó 3 meses reunir el coraje para quitármelo. Cuando finalmente lo hice, no sentí alivio ni tristeza. Solo, nada. Era solo un objeto, un círculo de metal que ya no significaba nada. Lo vendí en una joyería. Me dieron mucho menos de lo que había pagado, pero no me importó. Usé ese dinero para invitar a cenar a Javier, Laura y a las otras víctimas de Valeria y Roberto que se habían convertido en mis amigos. Cenamos en un restaurante modesto, nada elegante ni costoso. Compartimos historias, no solo sobre la traición, sino sobre nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros planes para el futuro. Fue sanador de una forma que no esperaba. El contador de Monterrey, cuyo nombre era Fernando, había logrado reconstruir su relación con su esposa después de confesarle todo sobre la estafa. Ella había sido comprensiva una vez que entendió que él era víctima, no perpetrador. Ahora estaban en terapia matrimonial, trabajando para sanar. El veterinario de Guadalajara, Sebastián, había reabierto su clínica con un préstamo de un amigo. Los negocios iban lentamente, pero estaban mejorando. Había aprendido a
confiar nuevamente, aunque admitió que ahora era mucho más cauteloso. Yo me encontraba en algún punto intermedio. No había vuelto a salir con nadie desde la anulación. No estaba listo. Cada vez que pensaba en abrirme emocionalmente a otra persona, la voz de Valeria resonaba en mi cabeza. Los hombres como tú adoran sentirse necesarios, indispensables. ¿Era cierto? ¿Había sido tan predecible, tan fácil de manipular porque necesitaba sentirme como un héroe? La pregunta me atormentaba en las noches solitarias. Mi terapeuta, una psicóloga llamada doctora Ramírez, a quien había empezado a ver después del juicio, me ayudó a procesar estos pensamientos. Lo que Valeria dijo era una táctica de manipulación. Me explicó durante una sesión. Estaba intentando hacerte sentir que el problema eras tú, no ella. Pero la verdad es que ser generoso, ser amable, querer cuidar a las personas que amas, esas son cualidades hermosas. El problema nunca fue tu bondad. El problema fue que ella explotó esa bondad para fines maliciosos. Sus palabras me ayudaron, pero la sanación era un proceso lento. Algunos días me sentía fuerte, invencible, orgulloso de haber enfrentado a mis agresores. Otros días me sentía roto, estúpido, incapaz de confiar en mi propio juicio. El aniversario de mi de mi casi boda que fue anulada, llegó 9 meses después de todo el drama. Fue un día difícil. Me tomé el día libre del trabajo, me quedé en mi departamento, dejé que los recuerdos me inundaran. Recordé la emoción que había sentido esa mañana, vistiéndome con el traje, nervioso y feliz a partes iguales. Recordé la vista de Valeria caminando por el pasillo, radiante en su vestido blanco. Recordé nuestro baile, sus ojos mirando los míos, prometiendo amor eterno. Todo había sido mentira. Cada sonrisa, cada caricia, cada te amo, susurrado en la oscuridad. Todo calculado, ensayado, falso. Lloré ese día. Lloré por el tiempo perdido, por el dinero desperdiciado, por la inocencia robada. Lloré por el hombre que había sido antes de conocer a Valeria. Un hombre que creía en el amor verdadero y en los finales felices. Pero también lloré lágrimas de alivio, porque había sobrevivido, porque había elegido luchar en lugar de rendirme, porque había convertido mi victimización en justicia no solo para mí, sino para otros que habían sufrido igual. Las lágrimas eventualmente se secaron. Me levanté, me lavé la cara y salí a caminar. El parque donde Valeria y yo solíamos pasear estaba lleno de parejas jóvenes tomadas de la mano. Los observé con algo parecido a la nostalgia, pero también con sabiduría recién adquirida. Algunos de ellos probablemente durarían para siempre. Otros se separarían por razones normales, incompatibilidad, diferencias irreconciliables, simple desamor. Y tal vez, solo tal vez, uno o dos eran como yo había sido, ciegos ante las señales de advertencia, enamorados de una ilusión. No podía salvarlos. Solo podía esperar que si alguna vez se encontraban en mi situación, tuvieran el coraje de enfrentarla como yo lo hice. Los meses pasaron. El dolor se volvió manejable. Empecé a salir más con amigos, a aceptar invitaciones sociales que había estado rechazando. Lentamente, muy lentamente, empecé a sentirme como yo mismo otra vez. Un año después del desastre de mi boda, Fernando organizó una reunión de todas las víctimas de Valeria y Roberto. No era una celebración, exactamente, sino un reconocimiento. Habíamos sobrevivido, habíamos prevalecido. Nos reunimos en la casa de Sebastián en Guadalajara, 7 de nosotros en total, las 7 personas que habían sido estafadas, manipuladas y traicionadas por la misma pareja de criminales. Compartimos una comida sencilla, brindamos con cerveza barata y contamos historias sobre cómo estaban nuestras vidas ahora. Fernando había renovado sus votos con su esposa. Su matrimonio era más fuerte que nunca, fortalecido por la prueba que habían superado juntos. Sebastián había conocido a alguien nuevo, una mujer que trabajaba como voluntaria en un refugio de animales. Es diferente, nos dijo con una sonrisa tímida. Es genuina, puedo sentirlo. Los otros tenían sus propias historias de recuperación y renovación. Algunos habían encontrado nuevo amor, otros habían decidido enfocarse en sí mismos por un tiempo. Todos habíamos aprendido lecciones valiosas, aunque costosas. Cuando llegó mi turno de compartir, les conté que había sido promovido en el trabajo. Ahora era el jefe de mi departamento, supervisando proyectos de construcción importantes. El éxito profesional había llenado parte del vacío que la traición había dejado. También les conté que había empezado a salir con alguien. No era nada serio todavía, solo café ocasional y películas. Pero Andrea era dulce, paciente y sobre todo, entendía cuando le expliqué mi pasado y por qué era tan cauteloso. No tengo prisa, me había dicho después de que le conté toda la historia de Valeria y Roberto. Podemos ir tan lento como necesites. Y si decides que no estás listo, está bien también. Solo quiero conocerte, Rodrigo. Sin presión, sin expectativas poco realistas. Su honestidad me había desarmado. Era tan diferente de las manipulaciones de Valeria que
Casi no podía creerlo, pero estaba aprendiendo a confiar nuevamente, un paso pequeño y vacilante a la vez. Esa noche en casa de Sebastián, mientras compartíamos historias y risas, me di cuenta de algo importante. Valeria y Roberto nos habían quitado dinero, tiempo e inocencia, pero no habían logrado destruirnos, no habían logrado robarnos nuestra capacidad de amar, de confiar, de creer en la bondad humana. Éramos más fuertes ahora, más sabios, más cuidadosos, sí, pero no cínicos. Todavía creíamos que el amor verdadero existía, solo que ahora sabíamos que venía con trabajo, comunicación honesta y señales claras que podíamos aprender a leer. Antes de que terminara la noche, Fernando propuso un brindis. Por nosotros, dijo, levantando su cerveza. Por sobrevivir, por prosperar, por demostrar que la maldad no siempre gana. Por nosotros, repetimos todos, chocando nuestras botellas. Y por primera vez desde aquella terrible noche en Cancún, me sentí genuinamente esperanzado sobre el futuro. Habían pasado 2 años desde la luna de miel desastrosa cuando recibí una carta inesperada. Era de Valeria, enviada desde la prisión estatal donde cumplía su sentencia. La sostuve en mis manos durante varios minutos, debatiendo si abrirla o simplemente quemarla. Finalmente, la curiosidad ganó. La abrí. La carta era larga, escrita a mano en papel barato de prisión. Valeria escribía sobre cómo la cárcel había sido un despertar brutal, cómo había tenido que enfrentar las consecuencias reales de sus acciones por primera vez en su vida, cómo las otras prisioneras la despreciaban cuando descubrían por qué estaba allí. No espero que me perdones, escribía con letra temblorosa. No merezco tu perdón, solo quiero que sepas que finalmente entiendo el daño que causé, no solo a ti, sino a todos. Destruí vidas por dinero, por codicia, por la emoción de engañar a alguien, y ahora estoy pagando por ello, como debía. Continuaba explicando que Roberto estaba en una prisión diferente, que no habían tenido contacto desde la sentencia. Sin él influyéndome constantemente, he podido pensar con claridad por primera vez en años, escribía, y me di cuenta de que me convertí en un monstruo. No nací así, elegí serlo, y esa elección arruinó no solo tu vida y las vidas de otros, sino también la mía. La carta terminaba con una disculpa que sonaba genuina, aunque sabía que no podía estar seguro. Lo siento, Rodrigo. Siento haberte hecho creer que eras amado cuando todo era mentira. Siento haber explotado tu bondad. Siento haber contribuido a hacer del mundo un lugar más oscuro y menos confiable. Si pudiera retroceder el tiempo, lo haría, pero no puedo. Solo puedo vivir con lo que hice y esperar que algún día, de alguna forma, pueda hacer algo bueno para compensar aunque sea una fracción del daño que causé. Doblé la carta lentamente. No sentí el cierre catártico que las películas siempre prometen. No sentí una ola de perdón que lavara toda mi ira. Solo sentí nada. Valeria era una extraña para mí ahora. Una persona que había pasado por mi vida como un huracán y luego desapareció. No le respondí. No había nada que decir. Su arrepentimiento, genuino o no, no cambiaba nada de lo que había pasado. No me devolvía el tiempo perdido ni el dinero gastado. Era solo palabras en papel, demasiado tarde y demasiado vacías para importar. Guardé la carta en una caja en el fondo de mi armario, junto con otros recuerdos de ese capítulo oscuro. Fotos de la boda que nunca corté ni quemé porque servían como recordatorio. El anillo de bodas que finalmente no había vendido sino guardado. Copias de documentos legales del juicio. No era un altar al dolor, era evidencia. Prueba de que había sobrevivido algo terrible y salido del otro lado más fuerte. Andrea y yo habíamos estado saliendo seriamente durante 1 año cuando finalmente le mostré la caja. Le conté cada detalle de la historia, no solo los hechos que había compartido casualmente al principio, sino las emociones, el dolor, la vergüenza, el miedo. Ella escuchó sin interrumpir, sosteniendo mi mano. Cuando terminé, me abrazó fuerte y dijo: gracias por confiar en mí lo suficiente como para compartir esto. Sé que no fue fácil. ¿No te asusta?, pregunté. ¿No te preocupa que sea demasiado dañado, demasiado cauteloso? Andrea me miró directo a los ojos. Rodrigo, lo que pasaste fue horrible, pero la forma en que lo manejaste, la forma en que luchaste, la forma en que convertiste tu dolor en justicia para otros, eso me dice exactamente qué tipo de hombre eres. Y es el tipo de hombre del que estoy enamorándome. Fue la primera vez que alguien usaba la palabra amor desde Valeria. Mi primera reacción fue pánico, pero cuando miré los ojos de Andrea, vi algo que nunca había visto en los de Valeria: sinceridad absoluta. Estoy enamorándome de ti también, admití, sorprendido de lo verdadero que sonaba. Es aterrador. Para mí también, respondió con una sonrisa. El amor verdadero siempre es un poco aterrador, pero también es hermoso, y vale la pena el riesgo. Tenía razón. El amor verdadero, cuando finalmente llegó, no se parecía en nada a lo que había tenido con Valeria. No era una montaña rusa de emociones intensas y gestos dramáticos. Era tranquilo, constante, confiable. Era saber que alguien te veía completamente, incluyendo tus heridas y cicatrices, y te elegía de todas formas. Andrea conoció a mi familia durante las festividades de fin de año. Mi madre la adoró instantáneamente. Mi padre, quien se había vuelto extremadamente protector después del incidente con Valeria, la sometió a un interrogatorio sutil pero exhaustivo. Andrea pasó todas sus pruebas con gracia y humor.
amor. Me agrada, me dijo mi padre después. Tiene los pies en la tierra y la forma en que te mira es real. Puedo verlo. Mi hermano menor fue más directo. Esta es buena, Rodrigo. No la dejes ir. No tenía intención de hacerlo. Los años pasaron. Mi carrera floreció. El proyecto de construcción más grande en el que había trabajado ganó premios nacionales de arquitectura e ingeniería. Me convertí en socio junior de la firma. El dinero que había perdido en la boda con Valeria se volvió insignificante comparado con lo que ahora ganaba. Pero más importante que el éxito profesional era la vida personal que había construido. Andrea y yo nos mudamos juntos después de 2 años de noviazgo. Adoptamos un perro, un labrador chocolate llamado Max, que nos recibía con entusiasmo cada vez que llegábamos a casa. Nuestra relación no era perfecta. Teníamos discusiones sobre cosas estúpidas como quién había olvidado sacar la basura o qué ver en televisión, pero siempre las resolvíamos con comunicación honesta, sin gritos ni manipulaciones. Esto es lo que el amor real se siente, le dije a Andrea una noche, mientras veíamos una película en el sofá, con Max roncando a nuestros pies. ¿Aburrido?, bromeó ella. Seguro, respondí besando su cabeza. Maravillosamente, perfectamente aburrido. Fernando me llamó un día de primavera con noticias. Valeria solicitó libertad condicional. Su audiencia es en 2 semanas. Están contactando a todas las víctimas para ver si queremos hacer declaraciones. Mi corazón se aceleró. No había pensado en Valeria en meses. Había logrado finalmente dejarla en el pasado donde pertenecía, y ahora estaba regresando, aunque fuera solo en forma de audiencia legal. ¿Vas a ir?, me preguntó Fernando. No lo sé, admití. ¿Tú irás? Sí, quiero mirarla a los ojos y asegurarme de que entiende el daño que causó. Quiero que la Junta de Libertad Condicional escuche directamente de nosotros. Pensé en ello durante días. Discutí con Andrea, quien me apoyaría en cualquier decisión que tomara. Hablé con la doctora Ramírez en una sesión de emergencia. Finalmente decidí ir, no por venganza, sino por cierre. Quería ver a la mujer que casi me destruye y confirmar que ya no tenía ningún poder sobre mí. La audiencia se llevó a cabo en una sala pequeña y estéril en el complejo penitenciario. Valeria fue traída esposada, vestida con el uniforme naranja de prisión. Había envejecido notablemente en 4 años. Su cabello, que solía ser largo y brillante, ahora estaba corto y opaco. Había ganado peso, pero lo más notable era sus ojos. Ya no tenían ese brillo manipulador. Parecían vacíos. Una por una, las víctimas hicimos nuestras declaraciones. Fernando habló de cómo la traición casi destruye su matrimonio. Sebastián describió la depresión que había sufrido. Otros contaron historias similares de devastación emocional y financiera. Cuando llegó mi turno, me puse de pie y miré directamente a Valeria. Ella sostuvo mi mirada esta vez, sin apartar la vista. Valeria Mendoza, comencé, usando su nombre completo. Hace 4 años, me hiciste creer que me amabas. Planeaste meticulosamente cada aspecto de nuestra relación para maximizar la cantidad de dinero que podrías robarme. En el proceso, destruiste mi capacidad de confiar, mi fe en el amor verdadero y mi sentido de seguridad en el mundo. Pausé, dejando que las palabras se asentaran. Pero no lograste destruirme. No lograste convertirme en alguien amargado y cínico. A pesar de tus mejores esfuerzos, encontré el amor verdadero, encontré felicidad, encontré paz. Valeria había empezado a llorar silenciosamente. No eran las lágrimas manipuladoras que había visto antes. Estas parecían genuinas. No te perdono, continué. No porque sea vengativo, sino porque el perdón tiene que ser ganado. Y 4 años en prisión no borran el daño de 6 años destruyendo vidas. Pero tampoco te odio. Eres irrelevante para mi vida ahora. Eres solo una lección que aprendí, una historia de advertencia que comparto cuando es apropiado. Me volví hacia la Junta de Libertad Condicional. Mi recomendación es que Valeria Mendoza cumpla su sentencia completa. No porque quiera que sufra, sino porque las personas que cometen fraude premeditado durante años necesitan entender que hay consecuencias reales y duraderas. 7 años de prisión por 6 años de crimen me parece justo. Me senté. Valeria me miraba con una expresión que no pude descifrar. Arrepentimiento, tristeza, aceptación, no importaba. Ya no era mi problema. La Junta deliberó durante 1 hora antes de anunciar su decisión. Libertad condicional denegada. Valeria cumpliría los 3 años restantes de su sentencia completa. Mientras la escoltaban fuera de la sala, se volvió hacia mí una última vez. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué?, pregunté, confundido. Por recordarme que podías haber sido destruido, pero elegiste no serlo. Me da esperanza de que tal vez yo también pueda elegir ser mejor cuando salga. No respondí. Simplemente la vi desaparecer por el pasillo, probablemente por última vez en mi vida. Afuera del complejo penitenciario, Fernando, Sebastián y yo nos quedamos parados bajo el sol brillante de la tarde. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Sebastián. Aliviado, respondí honestamente, como si finalmente hubiera cerrado un libro que había estado abierto demasiado tiempo. Fuimos a cenar juntos esa noche, celebrando no la continuación del encarcelamiento de Valeria, sino nuestra propia libertad. Libertad de la victimización, de la amargura, del miedo de confiar nuevamente. Cuando regresé a casa,
casa, Andrea me esperaba en la puerta con Max. ¿Cómo te fue?, preguntó abrazándome. Bien, dije, abrazándola fuerte. Realmente bien. Creo que finalmente he dejado todo eso atrás. Esa noche, acostado en la cama junto a Andrea, pensé en el viaje que había hecho desde aquella horrible noche en Cancún hasta este momento de paz y satisfacción. Había sido un camino largo y doloroso, lleno de lágrimas y dudas, pero también había sido un camino de crecimiento. Había aprendido a leer señales de advertencia en las relaciones. Había aprendido que el amor verdadero no es perfecto ni dramático, sino constante y confiable. Había aprendido que ser predecible y aburrido no era una debilidad, sino una fortaleza cuando estabas con la persona correcta. Más importante, había aprendido que la traición matrimonial, por devastadora que sea, no tiene que definir el resto de tu vida. Puedes elegir sanar, puedes elegir crecer, puedes elegir amar nuevamente. Y eso es exactamente lo que había hecho. 3 años después, Andrea y yo nos casamos. Fue una ceremonia pequeña e íntima, solo familia cercana y amigos verdaderos. Nada de lujos innecesarios ni gastos extravagantes. Solo 2 personas comprometiéndose genuinamente a amarse y respetarse el resto de sus vidas. Fernando fue mi padrino. Sebastián fue uno de los testigos. Javier tomó las fotos. Laura ofició la ceremonia, habiendo obtenido su licencia de oficiante matrimonial específicamente para este evento. ¿Nervioso?, me preguntó Fernando mientras esperábamos a que comenzara la ceremonia. Sorprendentemente no, respondí. Esta vez es diferente. Esta vez es real, y lo era. Cuando Andrea caminó por el pasillo del brazo de su padre, no sentí el pánico que había esperado, solo sentí certeza. Esta era la mujer con quien quería pasar el resto de mi vida. No porque fuera perfecta, sino porque era perfecta para mí. Intercambiamos votos que habíamos escrito nosotros mismos. Los de Andrea prometían amor, paciencia y honestidad. Los míos prometían lo mismo, con el agregado de nunca darte por sentado ni un solo día. Cuando el oficiante nos declaró marido y mujer, el beso fue dulce y sincero. No hubo fuegos artificiales ni dramática música de fondo. Solo 2 personas que se amaban genuinamente sellando su compromiso. La recepción fue en el jardín de la casa de mis padres. Comida casera, música en vivo de una banda local, decoraciones sencillas pero elegantes. El costo total fue menos de 50,000 pesos, una 10ª parte de lo que había gastado en la boda con Valeria, pero valió infinitamente más. Durante el baile de novios, Andrea apoyó su cabeza en mi hombro. ¿En qué piensas?, me susurró. En lo afortunado que soy, respondí honestamente, de haberte encontrado, de haber tenido la oportunidad de volver a creer en el amor. Yo también me siento afortunada, dijo, de que no dejaras que tu pasado te amargara, de que estuvieras dispuesto a darle una oportunidad al amor nuevamente. Bailamos en silencio por un momento, simplemente disfrutando de la presencia del otro. Entonces Andrea rió suavemente. ¿Qué es tan gracioso?, pregunté. Estaba pensando que si Valeria no te hubiera traicionado tan espectacularmente, probablemente nunca nos hubiéramos conocido. Tú estarías atrapado en un matrimonio miserable y yo seguiría soltera y esperando al hombre correcto. Tenía razón. Andrea y yo nos habíamos conocido en una sesión de terapia grupal para personas que habían experimentado traiciones en relaciones. Ella había sido engañada por su prometido con su mejor amiga. Nos habíamos conectado primero como amigos, unidos por experiencias similares de dolor y recuperación. Supongo que en cierta forma retorcida, le debo a Valeria un agradecimiento, dije, aunque nunca se lo daré. Andrea rió. Definitivamente no, pero puedes agradecerle silenciosamente por inadvertidamente guiarte hacia mí. La canción terminó y nuestros invitados aplaudieron. El resto de la noche pasó en un borrón feliz de comida, baile y celebración con las personas que realmente nos amaban. Nuestra luna de miel fue en un pequeño pueblo de playa en Oaxaca. Nada lujoso, solo una cabaña acogedora frente al mar. Pasamos los días caminando por la playa, comiendo mariscos frescos en restaurantes locales y simplemente disfrutando de la compañía del otro. No hubo rechazos en la noche de bodas. No hubo confesiones horribles ni traiciones reveladas. Solo 2 personas enamoradas comenzando su vida juntas de la manera correcta. Una noche, mientras veíamos el atardecer desde nuestra terraza, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Normalmente no contestaría, pero algo me hizo responder. ¿Rodrigo? Era una voz femenina que no reconocí de inmediato. ¿Quién habla? Soy Valeria. Mi sangre se heló. ¿Cómo conseguiste este número? Tu amigo Fernando. Le supliqué que me dejara hablar contigo solo una vez. Solo quería felicitarte por tu boda. Vi las fotos en redes sociales. Su voz sonaba diferente, más suave, más genuina de lo que recordaba. Valeria, no quiero hablar contigo, dije firmemente. Andrea me miró con preocupación. Le hice un gesto de que todo estaba bien. Lo sé y lo entiendo. Solo quería que supieras que estoy feliz por ti, de verdad. Salí de prisión hace 6 meses. Estoy intentando reconstruir mi vida, hacerlo bien esta vez. Trabajo en un refugio para mujeres, ayudando a personas que han sido víctimas de abuso y manipulación. Es mi forma de intentar compensar el daño que causé. No supe qué decir. Parte de mí quería colgar inmediatamente. Otra parte sentía curiosidad sobre si realmente había cambiado. Me alegra que estés intentando hacer mejor las cosas, dije finalmente. Pero Valeria, no quiero que seas parte de mi
mi vida. No quiero actualizaciones sobre tu recuperación. No quiero amistad ni cierre adicional. Necesito que respetes eso. Lo hago, respondió rápidamente. Lo respeto completamente. Solo quería decirte que lo siento, una vez más, y que verte feliz me da esperanza de que las personas pueden sanar del daño que causé. Eso es todo. No volveré a llamar. Bien, cuídate, Valeria. Colgué antes de que pudiera responder. Andrea se acercó y se sentó a mi lado. ¿Era ella? Sí, dice que está tratando de redimirse trabajando en un refugio para mujeres. ¿Le crees? Pensé en la pregunta cuidadosamente. No lo sé, tal vez, pero tampoco me importa realmente. Su redención o falta de ella no me afecta. Tengo mi propia vida, mi propia felicidad ahora. Andrea sonrió y besó mi mejilla. Esa es exactamente la actitud correcta. Bloqueé el número inmediatamente después de esa llamada. No por enojo, sino por protección. Valeria pertenecía a mi pasado y necesitaba permanecer allí. Los años continuaron. Andrea y yo tuvimos 2 hijos, una niña llamada Elena y un niño llamado Daniel. Vimos crecer a nuestra familia, llenos de amor genuino y risas auténticas. A veces, cuando Elena me preguntaba sobre mi pasado, sobre por qué había esperado tanto tiempo para casarme, le contaba una versión simplificada de la historia. No todos los detalles horrendos, solo lo suficiente para enseñarle lecciones importantes sobre reconocer el amor verdadero versus la manipulación. ¿Cómo sabes que mamá es diferente?, me preguntó una vez cuando tenía 10 años. Porque el amor de tu madre es consistente, le expliqué. No es solo palabras bonitas o gestos dramáticos. Es en las cosas pequeñas. Cómo se preocupa cuando estoy enfermo, cómo me escucha cuando tengo un mal día en el trabajo, cómo siempre mantiene sus promesas. El amor verdadero se muestra en acciones consistentes, no solo en palabras. Elena asintió pensativamente. Como cuando tú siempre me lees un cuento antes de dormir, incluso cuando estás cansado. Exactamente como eso, confirmé, abrazándola. Criamos a nuestros hijos con valores de honestidad, integridad y compasión, pero también les enseñamos a ser cautelosos, a reconocer señales de advertencia, a confiar en sus instintos. No queríamos que fueran cínicos, pero tampoco ingenuos. Mi carrera alcanzó nuevas alturas. Me convertí en socio senior de la firma de construcción, liderando proyectos multimillonarios en todo el país, pero siempre mantenía mis prioridades claras: familia primero, trabajo segundo. Fernando y su esposa renovaron sus votos en su 25º aniversario de bodas. Fue una ceremonia hermosa que celebraba no solo su amor, sino su resiliencia ante la adversidad. Sebastián conoció a alguien especial, una veterinaria como él, y se casaron en una ceremonia íntima. Todos habíamos sanado, todos habíamos prosperado. La venganza que habíamos buscado no era contra Valeria y Roberto específicamente, sino contra la idea de que las víctimas permanecen destruidas. Habíamos demostrado que la sanación era posible, que el amor verdadero existía, que las personas buenas aún podían confiar después de ser traicionadas. Hace 3 meses, Andrea y yo celebramos nuestro 10º aniversario de bodas. Regresamos a Oaxaca, al mismo pueblo de playa donde habíamos pasado nuestra luna de miel. La cabaña todavía estaba allí, un poco más desgastada pero aún acogedora. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó Andrea una noche mientras caminábamos por la playa. Del tiempo que perdí con Valeria, admití. De los 2 años que desperdicié en una relación falsa. Pero si no hubiera pasado por eso, no te habría conocido. Así que no, supongo que no me arrepiento. Todo me llevó a donde necesitaba estar. Yo siento lo mismo, dijo Andrea, apretando mi mano. Mi traición fue dolorosa, pero me llevó a ti, y tú vales todo el dolor que tuve que atravesar para encontrarte. Nos detuvimos y nos besamos mientras las olas rompían a nuestros pies. Era un momento perfecto, simple y genuino. Exactamente lo opuesto de todo lo que había tenido con Valeria. Esa noche, acostados en la cama de nuestra cabaña, pensé en el hombre que había sido hace 11 años. El hombre que estaba en una suite presidencial en Cancún, con el corazón roto y el mundo destrozado. Ese hombre nunca habría creído que terminaría aquí, felizmente casado, con 2 hijos hermosos, una carrera exitosa y paz en su corazón. La traición había sido devastadora, pero no había sido el final. Solo había sido un capítulo en una historia mucho más larga, una historia que incluía dolor, pero que finalmente era sobre resiliencia, crecimiento y el triunfo del amor verdadero sobre la manipulación. Me dormí esa noche con Andrea en mis brazos, agradecido por cada giro que mi vida había tomado, los buenos, los malos y todo lo que había entre ellos, porque todos me habían traído aquí, a este momento de felicidad perfecta e imperfecta. Y eso, decidí, era la mejor venganza de todas: vivir bien.